Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a esta edición de 8:30. Hoy es lunes 12 de mayo. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yami, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan hoy. Bien, el verde. Bonito, ¿no? Colores Tengo neones. problemas, ¿es verde o amarillo? Hay veces, Para mí es un amarillo. para mí es como un verde. Hoy los saludo con algo que me encontré que está recorriendo las redes sociales y que yo sé que a ustedes y a muchos hombres les va a interesar. Y es un reglamento para las mujeres, esposas, amigas de lo que va a pasar durante el Mundial. Un reglamento que tenemos que seguir nosotras. Sí. Como por ejemplo, la televisión es solo de ustedes durante un mes. Que no se le ocurra a ninguna amiga organizar fiestas, bautizos, almuerzos, porque ustedes no van a ir. Hay que llenar la nevera de cerveza, hay que tener las picadas listas, hay que leer los diarios deportivos para tener tema de conversación con ustedes. Y no hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho, solo entre los medios tiempos o algo así, mientras uno no estorbe, pasar gateando debajo de la televisión en los partidos, no molestar si ustedes van bravos porque la selección va perdiendo y uno decir, ay, pero no es para tanto tampoco, ya, Pero sabe tranquilo. que, con todo respeto le voy a decir algo, ese es como una anécdota del pasado muy pasado, porque yo creo que eso ha cambiado mucho. Hoy, indiscutiblemente, las mujeres, jovencitas, niñas, son Comparten la afición. aficionadas al fútbol, y yo creo que eso ya para este 2014 no será necesario ese reglamento, Pero creo yo. todavía ustedes son mucho más apasionados con el tema. Bueno, miremos a ver qué pasa. Ya veremos. Estamos cerca. Bueno, muy bien, iniciamos y debo decir lo siguiente, hombre, cualquier cantidad de reconocimientos, de recuerdos, de citas que se haga a Gabriel García Márquez van a ser pocas. Y no solo serán este año, reciente, cuando tenemos su ausencia muy fresca, sino se hará cada aniversario y cada vez que queramos y vale la pena. El punto de hoy es el siguiente, Juan Esteban Costaín, nuestro compañero, editor, además de literatura, libros y otras cosas, tiene un recuerdo especial y ha preparado una crónica especial sobre Gabo y el periodismo, dentro de otros temas que tocaremos más adelante. Juan Esteban, bienvenido, muy buenas noches. Hola. Julieta, Yami, ¿Qué hubo, Juan? ¿cómo van? ¿Todo bien? Pues sí, hoy le vamos a hacer un homenaje más, pero nunca serán suficientes a García Márquez y esta vez a su condición de periodista, que él reivindicó siempre y a la que le atribuía las tablas de su oficio literario también. García Márquez era ante todo un gran cronista. Sí, y pasó además por diferentes y prestigiosos medios de comunicación en Colombia y en diferentes lugares de América Latina. Exactamente. Entonces ya vamos a ver por dónde. Gabriel García Márquez lo dijo alguna vez en una conferencia ante la Sociedad Interamericana de Prensa. El periodismo es el mejor oficio del mundo. No era solo una de esas frases suyas inolvidables y desmedidas, lapidarias, sino también una declaración de amor por una profesión que desde el principio, desde que abandonó la universidad en 1948, le dio la mano y le dio de comer. Y algo aún más importante, como él mismo lo reconocería siempre, una profesión que le reveló los secretos de su lengua y que le dio las tablas y las armas de su vocación de escritor. Uno podría decir que el estilo y la obra de García Márquez les deben tanto a las salas de redacción de los periódicos como a los libros de Faulkner o de Kafka, porque fue en esas madrugadas inagotables, castigando al idioma para dar las noticias más delirantes, donde se forjó su maestría. Primero como redactor del Universal de Cartagena, luego como columnista y cronista del Heraldo de Barranquilla y sobre todo en El Espectador de Bogotá. La carrera periodística de Gabriel García Márquez deja ver desde muy temprano su talento y su ingenio, su dominio magistral del lenguaje y de la realidad y sus evidencias más absurdas. Solo la fama y la gloria literarias hicieron que Gabo abandonara su viejo amor, al cual volvía de manera furtiva siempre que sus libros le daban un respiro. En Prensa Latina, cuando la Revolución Cubana, o en la combativa Revista Alternativa en la Bogotá de finales de los 70. O en su fallido intento, ya después del Nobel, de crear un periódico en 1983, El Otro, muchas de cuyas ideas se realizaron una década más tarde cuando García Márquez, junto con un grupo de periodistas amigos, compró la revista Cambio. Si a eso se le suma su noticiero de televisión, QAP, y los talleres de la Fundación de Nuevo Periodismo, creada también por inspiración suya, esa frase es una verdad de a puño.
Por lo menos para el mejor escritor en español de nuestro tiempo, el periodismo sí fue el mejor oficio del mundo, o al menos casi tanto como la literatura y la amistad. Muy gratos recuerdos y muchísimas enseñanzas de Gabo y su paso por el periodismo, Juan. Sí, como decía antes, García Márquez hizo del periodismo la fuente primordial de lo que luego sería su obra narrativa y es una joya todo lo que escribiera desde niño. Existen varios libros donde uno encuentra las crónicas y todo el trabajo que él hizo durante muchísimos años. Sí, un profesor francés de la Universidad de Toulouse publicó toda su obra periodística, textos costeños, textos cachacos, en Europa y América. Y también existe este libro, que es una antología de textos sobre García Márquez como periodista, plumas magistrales que se ocupan de su talento en esa área. Qué bueno, pues recomendadísimo, como es hora también de la primera recomendación musical con Andrés Pulido. Andrés, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Arrancamos con esto. I remember when I lost my mind. There was something so special about that place. Esta niña se llama Angela Ricci, es británica y hace parte de ese grupo de artistas jóvenes que se hizo muy popular a través de las redes sociales, haciendo covers de grandes artistas y de clásicos de la música. Pues esta mujer se especializa en la música negra, hace covers de música negra, de blues y de jazz. Ella no ha publicado un álbum todavía, hay un par de sencillos de su autoría por ahí ya dando vueltas, pero lo que ha llamado la atención de esta artista es que ella quiere recuperar la nostalgia. Ella dice que estamos en un mundo fiestero musicalmente, de canciones de verano. Ella dice que la nostalgia todavía vale y quiere recuperar. Entonces hace versiones de canciones muy alegres como esta, que es Crazy, de un proyecto de hip hop que es súper fiestero, y lo pone en un piano y en una voz además supremamente nostálgico para que la recuperen. Ahí también, Angela Ricci con Crazy. Angela Ricci de Inglaterra. Y nosotros es tiempo que nos vayamos a recordar que todo se ve mejor desde arriba. Julieta, la voy a invitar a este, que es un instante así como vuelo de pájaro. ¿Vio hace cuánto no sube? ¿Será que nos va a pasar eso que uno sube a Monserrate y después se pelea? No, cuidado, no vaya conmigo nunca. Nunca, no vayamos. No, pero si hay un mito, una leyenda con respecto no solo a la subida, sino a comer además en unos restaurantes. Exactamente. Pero dejémoslo ahí, para quienes les haya pasado lo sentimos mucho y a quienes no crean en eso pues también los apoyamos. Pocho Ardila con su sobrevuelo de cada vez, ¿no? De vez en cuando. Muy bonito. ¿Arte? Arte. ¿Cuál es nuestro recomendado de arte para hoy? Yami, todos los días tenemos aquí en 8:30 un artista joven, emergente, recomendado, y el turno para hoy es para una mujer, una artista bogotana. Su nombre es Rosina Bocio. Esta es su obra, el título es Destiempo, la técnica es acrílico y óleo sobre lienzo, el tamaño es de 130 por 108 centímetros, es una obra reciente de este año 2014 y la consiguen en la galería LEGM. Música, arte, historias, crónicas, rincones de la ciudad, personajes,
algunas sugerencias, gastronomía, en fin, así son nuestras noches aquí en 830. Usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en las direcciones que va a ver a continuación, pero es muy fácil, @838 con el número 30 en letras. Le pedí a Juan Esteban Costaín que se quedara con nosotros, que nos acompañara, Encantado. porque a propósito de Gabo y el periodismo, estuvimos revisando en algunos archivos muy valiosos, por cierto, y encontramos también que colegas, y en este caso nuestro director Mauricio Gómez, tuvo alguna vez una charla con respecto del periodismo al lado de Gabo. Transcurría el año de 1984, así que queremos compartirla con ustedes. ¿Qué importancia tiene dentro de su obra la obra periodística? Primero que todo es por lo menos 5 o 6 veces más larga mi obra periodística que mi obra literaria. Y me refiero a la obra periodística estructurada, reportajes, notas, etcétera. No a las simples noticias pasajeras que tenía que hacer, inclusive las notas anónimas, las notas sin firma, que tenía que hacer cuando trabajaba en periódico como profesión principal. Lo que pasa es que después se invirtieron los términos y se convirtió en profesión principal la de novelista, la de escritor de ficción. Pero inclusive simplemente como cantidad es muchísimo más larga, y yo creo que muchísimo más importante la periodística. Está publicándose ahora, recogido por Gillard, el profesor francés de Toulouse. La obra periodística mía ha llegado hasta 1955, que fue el último año que trabajé en El Espectador cuando me fui a Europa, y son ya hasta el 55 3 tomos de más de 2000 páginas en 6 puntos. Es decir, con la cuarta parte podrían meter mis obras completas. Fue, digamos, que a través del periodismo que pudo descubrir usted que podría escribir otras cosas que no fueran periódico, que podía escribir una novela, por ejemplo. No, yo creo que son vocaciones paralelas. Yo creo que las dos vocaciones surgen al mismo tiempo. Creo que además al final es una sola vocación. Es la vocación de contar cosas. Pero si yo soy capaz de escribir novelas, es porque aprendí a escribir haciendo periodismo. Los incentivos que hay para un periodista han cambiado. Yo creo que han cambiado en Colombia, y han cambiado para la profesión, para profesionalizarse, para dedicarse profesionalmente al periodismo. Ha cambiado un incentivo fundamental, que es el de, para decirlo en la forma más cruda y más real, el de los sueldos. Esto quiere decir, cuando yo trabajaba en periodismo en Colombia, los redactores de los periódicos eran gente bien pagada, es decir, podían dedicarse por completo al periodismo. El periodismo es una profesión bastante más difícil de lo que suele decirse. El periodista tiene que estudiar todos los días. El periodista es como los médicos, todos los días tendría que levantarse y antes de ir a trabajar, informarse, darse cuenta de en qué punto está su profesión y por dónde sigue. El periodista tiene que estar mejor informado que el presidente de la República, mejor informado que los ministros. El presidente de la República recibe una información y puede interpretarla y puede reunir a sus asesores para interpretarla y tomarse el tiempo necesario para esa interpretación. El periodista no tiene tiempo, es una cosa inmediata. El periodista tiene que estar al corriente de todo lo que está ocurriendo en el mundo en cada momento. No quiere decir que el único incentivo del periodismo de ningún oficio sea solamente el económico. Hablando de literatura, he dicho muchas veces que sin lugar a dudas se escribe mucho mejor con todos los problemas resueltos que con los problemas sin resolver. Usted tiene el proyecto de sacar un nuevo diario en Colombia. ¿Cuál es la característica que le piensa dar usted al periódico en un país que muchos creen que está saturado de prensa? No sé cómo la vea usted, pero al mismo tiempo una prensa que, digamos, es muy competitiva en el sentido de la chiva. ¿Usted está interesado en eso? Yo tengo mucho interés, tengo un buen concepto de la prensa en Colombia.
Yo creo que no es tan buena como fue antes por las razones que digo, porque sus profesionales se fugan hacia otras fuentes de trabajo. Pero de todas maneras creo que es un buen periodismo, es un periodismo de buena fe, pero a mí me gustaría que fuera bastante más profesional. Es decir, yo trato de hacer un periódico donde he dicho que quisiera que fueran menores de 30 años, con el objeto de poder enseñarlos desde el principio. Que no tengan mañas. Que no tengan mañas y tratar justamente de que se profesionalicen, de que sepan que ese es su vida, ese es su destino, y que es una buena vida y que es un buen destino. Casi te diría que cuando pienso en este periódico, pienso más en una escuela de periodismo que en un periódico, o en un periódico que sea un periódico de una escuela de periodismo. A mí me dieron el Premio Nobel de Literatura, pero creo que por primera vez en la mención que hace la Academia de las razones por las cuales se me da ese premio, se menciona mi obra periodística, es decir, de alguna manera dan a entender que también tomaron en cuenta mi obra periodística para el Premio Nobel. Eso quiere decir que yo podría sentirme orgulloso de que también soy Premio Nobel de Literatura. Siendo Premio Nobel de Literatura, creo tener una cierta autoridad para hablarle a mis colegas y sobre todo a los más jóvenes de Colombia en el Día del Periodista. Y me gustaría simplemente decir, primero mandarles una felicitación, que es una felicitación a mí mismo también, y pedirles que reflexionen un poco sobre todo lo que he dicho en esta entrevista sobre el oficio de periodista, a ver qué respuesta me dan ellos. También sería interesante establecer un diálogo en ese sentido. Creo que es lo mejor que podría decirles para el Día del Periodista, que yo también celebro y que lo único que lamento es no estar allá para participar de cuerpo presente en la pachanga. Bueno, ahí está Juan Esteban. El mundo del periodismo lo reclamará por siempre como periodista. El mundo de la literatura lo reclamará por siempre como literato. Los publicistas dirán que alguna vez fue publicista, pero yo considero que la fantasía es el lugar donde debe habitar su memoria, ¿no? Sin duda. Ahora, esta entrevista es una rareza porque, como sabemos todos, a García Márquez no le gustaba hablar para la televisión. Y cuando lo hacía, hablaba de sus grandes pasiones, que eran o el cine, como ya vimos alguna vez en otra entrevista aquí, o la literatura. Y en esta circunstancia se hizo esta entrevista para el Día del Periodista en 1984, y García Márquez exprime toda su sabiduría y también da unas claves fundamentales del oficio y reivindica, como decía yo antes, que el periodismo fue su escuela para escribir gran literatura. Sí, se quedó sin el periódico que quiso tener siempre, ¿no? Sí, porque puso toda la plata, todo el esfuerzo, reclutó a grandes periodistas que en ese momento eran muy jóvenes, recuerdo a Mauricio Vargas entre ellos. Pero eso fue para la revista. No, eso fue para el periódico que se llamaba El Otro. Anterior a Cambio. Sí, sí, sí. Y cuando ya estaba todo listo, un asesor argentino que tenían le dijo, Gabo, si tú te metes a un periódico, eso te va a consumir. Latinoamérica tiene muy buenos periodistas, pero su mejor novelista no se puede sacrificar por la verdad, sigue en la ficción. Pero fue un buen consejo. Sí, porque si no nos habríamos quedado sin lo que vino después de García. No sé si Mauricio piensa lo mismo, Vargas, digo. Es tiempo de una segunda recomendación musical aquí en 830. Avanzamos con este sonido. Del Reino Unido ahora nos vamos para Carolina del Norte, para Charlotte. Este señor se llama Anthony Hamilton. Es un artista de hip hop, pero es un revolucionario de este género. Ha hecho además que el hip hop como género y los cantantes de rap sean invitados a diferentes sesiones y festivales de jazz alrededor del mundo, que también se vincule por esa mezcla que ese señor le ha dado a sonidos como el de esta canción. A partir del año 2003 es muy popular cuando publicó su segundo álbum de estudio y arrancó pues una carrera vertiginosa. Colaboraciones con grandes artistas, no solamente del hip hop, sino de otros géneros, colaboraciones para el cine. Es un artista realmente integral. Aquí lo recordamos con esta canción del año 2012, de uno de sus álbumes más exitosos que se llamó Back to Love. Muy bien, con esto nos vamos. Feliz noche a todos. Nos encontramos mañana de vuelta aquí en 8:30 y recuerden que es mejor que nos despidamos siempre con una sonrisa en el rostro. Chao, nos vemos mañana.